Justo una vez me pasó que vino un compañero justo de Chicago y escuchó en el radio el mensaje de Joaquín Gambao Pascoe ajá, ¿no? Del sindicato de comunicación y todo ese rollo. Y y dijo, órale, qué chido, ¿no? Y en el radio, no, espérate, esto no tiene nada de chido. Y me dice, pues es que dijo que los trabajadores, o sea, dice, bueno, pues sí, uno porque escuchas ya el nombre de Joaquín Gamboa Pascoe, porque escuchas el CTM y ya sabes lo que significa. Pero digamos, con eso lo que uno ve es que realmente, bueno, hasta el mismo James Petras, pues, que es muy serio, que es, en un escrito que hizo hace tiempo, decía, sí, y entonces los trabajadores mexicanos organizados en la CTM, dices, bueno, ¿cómo es posible que se la crean? Pues bueno, pues es que si tú ves lo que dicen, si tú ves algunos estatutos, escuchas de repente un discurso de pues dices, órale, cabrón lo sacaron de la Internacional Comunista, o pues ellos nunca descubrieron la formación política. Sus cursos de formación política siguen siendo permanentes y muy buenos. ¿Sí? Y eso lo hace, pues, lo hace particularmente difícil de enfrentar. O sea, es un sindicalismo que no es un sindicalismo blanco, que es más común en otras partes del mundo, o sea, directamente patronal, ¿no? Organizado con un discurso pro-patronal, ¿no? De colaboremos con la empresa, no, estos cuates confunden, ¿no? Confunden con sus símbolos, confunden con su discurso, y confunden porque dentro de su mal gusto, de repente siguen pareciendo obreros, pues. Como trucha campesina. Sí, o sea, tienen como todo esa escuela que es particularmente efectiva y particularmente... una de las cosas que lo hace efectiva es esa. Internacionalmente, si tú dices, es que hubo una represión a un movimiento sindical en México, ¿y quién los reprimió? El sindicato. ¿Y cuál sindicato? El sindicato de trabajadores, de petroleros de la República Mexicana, y ves su símbolo, dices, ¿será represión o fue una cosa interna? O sea, a nosotros en México nos puede quedar muy claro que es represión y que el sindicato de petrolero es un brazo del Estado, pero la verdad es que desde afuera no parece. O sea, sí parece un sindicato. O sea, hay que estar un poco más cerca para darte cuenta que no lo es. Y eso ha complicado mucho las cosas, porque además los chavos, como dice Paula, que tienen formación, que supieron hacerla, supieron leer como cuál era ahora sí que, como cuál era el diablito de los trabajadores asalariados, ¿no? O sea, por dónde llegarles, ¿no? O sea, por ejemplo, el socialismo, yo siempre he pensado que está basado en una posibilidad histórica que sin embargo no es una obligación histórica como tal. La posibilidad histórica es que hay una parte del proletariado, una parte, no todo el proletariado, una parte del proletariado que tiende a desarrollar, por ejemplo, la solidaridad, que tiende a desarrollar el compañerismo, que tiende a desarrollar la igualdad como conducta, ¿no? O sea, y justamente esa parte del proletariado emerge cuando hay una huelga, cuando hay un combate, ¿no? Cuando un compañero se cae, otro lo levanta, cuando se organizan las brigadas, las barricadas, incluso diría yo emerge hasta con cuestiones como esta, con el temblor y todo por el estilo. O sea, nos sale esa parte, pues, que veían en el proletario como una esperanza, pues, para la humanidad, ¿no? O sea, mira, una clase que sin que nadie le haya hecho, de repente tiende a eso, ¿no? A ser solidaria, a no ser racista, o sea, es sorprendente desde ese tipo de... Pero eso no es una regla, ni significa que el proletariado tienda a la santidad, ¿no? O sea, porque hay otra parte que tiende a querer responder, por ejemplo, no trabajando, o haciéndose güey, o mezquinamente, o pues si los demás hagan daño, yo por qué no. Y los chavos supieron leer eso, ¿no? O sea, supieron leer que el terreno fértil del sindicalismo combativo no era nada más la existencia del proletariado, no era nada más la existencia en un momento específico, sino
que eso tenía que ser alimentado por esa conducta del proletariado tiene que ser alimentado con cierta práctica, ¿no? Con ciertas experiencias, no es automática, ¿no? Y los charros supieron conjurar eso y llegarles por el otro lado, ¿no? Las fiestas, el chope, ¿no? Eso, la mezquindad, ¿no? Tú no, mira, llévate bien conmigo y aunque faltes, no hay pedo, amigo. Cuando te quieran correr, yo digo que no. O sea, y esa jala, pues, jala porque jala, ¿no? Y yo creo que todos aquí lo hemos visto de algún modo o de otro, ¿no? Son medio salvajes, ¿no? No, pues ellos supieron explotar esa parte y supieron inhibir la otra parte, ¿no? Y ahí es donde creo yo parte del no hemos sabido qué hacer. Ahí es como parte de las preguntas que quiero hacer ahorita, pero ahorita lo voy a dejar así. Pero ahí yo diría, no hemos sabido qué hacer o cómo contrarrestar. Parece que no la podemos hacer y yo creo que a todos nos ha pasado. De repente es una lucha que parece que no se puede ganar, ¿no? O sea, que la han aprendido bien, ¿no? Bueno, esa etapa se vence o se vence la aniquilación a pesar de que predomina esto, ¿no? La cooptación, la represión, como en estos periodos que se conocieron como la insurgencia obrera, ¿no? En los 60s y 70s, ¿no? Con los ferrocarrileros, luego con la tendencia democrática y con la lucha por el Estado de Sutín, ¿no? y otros momentos. Pero al final de cuentas otra vez se queda como una corriente minoritaria dentro del movimiento obrero que tiene un momento de empuje y el Estado ha contenido, pues. O sea, lo que hay que reconocerle al Estado mexicano es que ha aguantado, ¿no? O sea, parece que, y no, o sea, tiene fortaleza, está bien parado en el piso, o así que tiene el abdomen bien macizo y aunque le dan, no se cae, pues, ni se dobla, ¿no? Se duele, pero no se dobla. Entonces, en ese momento crítico, otra vez, ¿no? O sea, hay una crisis, parece que todo es cooptación, represión, viene la insurgencia obrera, se está tratando de salir de esa crisis, ¿verdad? Y el Estado mexicano la vuelve a contener, ¿no? Sin embargo, digamos, la insurgencia obrera, desde mi punto de vista, sirve para asegurar la sobrevivencia del movimiento obrero, ¿no? O sea, otra vez, no logra darle vuelta, no derroca al sindicalismo charro, ni se vuelve mayoritario, pero sí logra darle un respiro en una parte que no la tenía, pues, ¿no? Vienen estos, ¿no? Los sindicatos también universitarios, la CENTE, luego en los 80s, y eso le da, le permite subsistir, ¿no? Pero eso nos lleva a esta última etapa que les comentaba, o que desde mi punto de vista estamos, pues, que es la posibilidad de ser extintos o simplemente estar fuera de la jugada. O sea, creo que como nunca estamos ante la posibilidad del sindicalismo, pues. No, el proletariado va a seguir existiendo, pues. O sea, mientras la burguesía no cumpla su sueño de que haya robots que hagan todo y nos puedan a nosotros mandar a Marte o algo por el estilo, el proletariado va a seguir existiendo, pero la pregunta es, los trabajadores sindicalizados, los sindicatos, ¿qué onda, pues? ¿No? Y ahorita estamos enfrentando una amenaza seria de extinción. Yo diría extinción por nuestra irrelevancia en la vida política nacional. O sea, justo todo este disfraz que tuvo que agarrar el Estado mexicano hacia los sindicatos, es porque era necesario, es que no se podía gobernar este país sin dirigir al movimiento obrero. Y eso lo dijo Lázaro Cárdenas con esas palabras. No se puede gobernar este país si no lideramos al movimiento obrero. Y ahorita parece que cualquiera de los que quiera ser presidente en México está convencido de que se puede gobernar perfectamente este país ignorando absolutamente al movimiento obrero. No, hasta los mismos charros han perdido importancia. Y en eso sí, por ejemplo, ahí con estos compañeros de Chicago veíamos ese paralelismo también. O sea, que ahora los sindicatos del macartismo, ¿no?
pues los están desapareciendo. Cada vez son más poquitos, cada vez tienen menos fuerza la central norteamericana, la AFL-CIO, ¿no? Tiene menos fuerza, ya en algunos estados hasta los declararon ilegales otra vez. O sea, ya en Wisconsin, en Indiana, ya es otra vez ilegal hacer un sindicato. Un poco también aprovechando la misma situación que en México. Los sindicatos son famosos por corruptos, porque son instrumentos políticos de los demócratas, porque solo sirven para que ciertos güeyes sean ricos. Se han vuelto, por ejemplo, en Estados Unidos una especie de agencia de colocación que ya casi no tienen nada de sindicato, ¿no? O sea, ahí está peor que aquí, porque allá incluso hay una ley medio extraña que dice que los miembros del sindicato no pueden ser trabajadores. Entonces, o sea, puedes ser miembro del sindicato, pero el dirigente sindical está separado de la nómina de la empresa. Entonces, técnicamente no le paga a la empresa. O sea, aquí la empresa le paga al trabajador pues, por permiso y eso. No, allá le tiene que pagar el sindicato. O sea, los dirigentes sindicales son empleados del sindicato, no son propiamente miembros del sindicato. Es un relajo ahí. Pues. Entonces, si aquí es un problema de que el trabajador considera al sindicato algo externo, ahí están peores, porque en realidad sí es algo externo, ¿no? O sea, sí está complicado. Pero justo los están criminalizando, desapareciendo, y todos estos que se habían creído que de verdad el Estado norteamericano los necesitaba, los quería y los apapachaba, pues con todos estos cambios geopolíticos, bueno, pues ya no los necesitamos. Ahora sí que les han dado una patada por ahí. Y váyanse, ya no los queremos, ya no nos sirven, ¿no? Y los sindicatos han protestado contra algunas cosas, pero ya cada vez no los pelan. El caso de los steel workers es un poco excepcional, ¿no? Y sí siguen manteniendo fuerza, pero también están como aislados, ¿no? Y en México, pues es yo creo que también lo que nos enfrentamos todos nosotros, ¿no? O sea, muchas veces se asocia el sindicato ya como una organización en decadencia, o sea, no como se veía incluso en su momento de mayor peligrosidad, ¿no? De mayor criminalización abierta y deliberada. Nos enfrentamos a esa situación, ¿no? O sea, la mayoría de la gente le dice sindicato y piensa un pinche güey corrupto, me van a quitar mi dinero, son tipos completamente ajenos a mí, a mi trabajo y a mi grupo de trabajadores, se quieren beneficiar, van a mover votos al PRI, o sea, cualquier cosa, se imaginan lo que deberían imaginarse de acuerdo a la historia y a todo lo que vale la organización sindical. Y el problema, como decía ahorita el compañero Ismael, pues que aquí no pasan esas cosas, ¿no? El problema es que luego hasta nosotros sabemos que hasta en el sindicato más independiente se dan esas cosas. Y entonces es muy difícil combatir esa imagen que se tiene desde dentro y desde fuera, ¿verdad? Y sobre todo, yo diría, la otra situación es qué hacer cuando no solamente está asociado con eso, sino que está muy desasociado con una imagen de combatividad. O sea, para luchar, para salir, casi nadie piensa en sindicatos, ¿no? O sea, vienen otras ideas, ¿no? Incluso hacer bola, la colonia, y de repente eso, estar esperando que venga la gente del campo a ver si ellos sí le entran, ¿no? Pero casi nadie espera que realmente los sindicatos hagan algo. Y yo diría que ese recurso de estar asustando al Estado mexicano con el petate del muerto se acabó cuando el ejército entró a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? O sea, para mí lo que significó esa entrada es que el Estado mexicano dejó de creer que la fuerza de los sindicatos es real, ¿no? O sea, que alguien en una mesa de gobernación, ¿no? En una mesa de alto nivel, donde probablemente había un general del ejército, donde probablemente estaba el secretario de gobernación y algún especialista, y algunos dirigentes sindicales, alguien ha de haber dicho, oh, ten cuidado, la fuerza del SNE, y eso puede derivar en un problema. Y yo estoy seguro que algunos de ellos dijeron, no es cierto,
no va a pasar nada, te lo aseguro. Estos cuates se van a encabronar, pero no va a pasar nada. Y si todo el medio sindicalismo va a firmar a favor de los medios, y de todos modos no van a salir. O sea, que prácticamente dijeron, no hay peligro, el sindicalismo en México está muerto, y los muertos no responden a los muertos. Y lo peor es que lo tétrico casi del asunto es que parecen haber confirmado su hipótesis. Es decir, cuando se consolide ese golpe contra el SME, contra Luz y Fuerza del Centro, la conclusión que debió haber sacado el Estado mexicano es, en efecto, están pelas. Y era el último sindicato además o de los últimos sindicatos independientes, combativos, que tenía acceso, aunque sea limitado, a un sector estratégico de la economía. O sea, el sindicalismo independiente, como vemos, pues está en su mayoría limitado a sectores que la verdad no tienen casi la menor incidencia sobre la producción nacional. Y la nueva izquierda, o la izquierda está renovada, tipo Morena, yo siento que de plano andan por la calle de la amargura, y irónicamente parece que de repente el PAN entiende mejor la cosa, ¿no? O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, dónde hay concentraciones obreras importantes, en Guanajuato, en Nuevo León, ¿verdad? En el norte, en Baja California, de repente el PAN tiene una política dirigida específicamente a los trabajadores, ¿no? Y son trabajadores, son obreros en toda la extensión de la palabra, ¿no? O sea, no sé, me imagino, por ejemplo, varios de ustedes habrán pasado por el Bajío, son fábricas y fábricas y fábricas y más fábricas y automotrices y refinerías y textiles y todo. O sea, yo cada que paso por ahí digo, bueno, no es aquí donde deberíamos estar, ¿no? O sea, no está aquí la clase obrera. ¿Y dónde está la clase obrera, no? O sea, pues ahí está, gobernada por el PAN, normalmente sin estar sindicalizada, muy lejos de estas discusiones, ¿no? Muchos de ellos renunciando voluntariamente a estar sindicalizados, ¿verdad? Porque no hay que subestimar eso. Por ejemplo, ahí la iglesia en Guanajuato, eso tiene otros mecanismos también de compensar ese tipo de cosas. Es decir, órale, pues, te exploto, pero el domingo te organizo una kermés y te llevo una peregrinación y la casa se pone contenta, pues, ¿no? O sea, todavía están operando esos mecanismos. Y de repente parece que en los sectores que tienen más conciencia de clase están confinados a rincones tanto productivamente como geográficamente que no tienen valor estratégico en la economía mexicana. Lo hemos visto, o sea, se puede paralizar la educación básica en Oaxaca 2 años si quieren, y la verdad es que no pasa nada. O sea, no surte ningún efecto sobre la economía nacional. Se puede paralizar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, la coordinadora pues tiene fuerza en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, ¿no? O sea, pueden parar, ¿no? Y tienen esa fuerza. Pero hasta pocas carreteras estratégicas hay que bloquear, ¿no? Por ahí en Michoacán está eso, está la de Lázaro Cárdenas, pues, ¿no? Cayó medio de suerte, pues, ¿no? Que se convirtiera en estratégica también por la cuestión de China, ¿no? El comercio pacífico y demás. Pero al final no son los trabajadores de ahí los que están parando. Y hasta ahí como una cierta incomprensión de repente de qué onda estos cuantos, por qué. Igual los sindicatos universitarios, pues, digo, pues de repente si nos juntamos podemos hacer bolita, pues, pero la verdad es que a la economía del país no le pasa nada si paramos todo. La UNAM ya estuvo en huelga 9 meses. No pasa nada. Bueno, claro, si eso pasara justamente, ¿no? Ahí está el antecedente, cuando el ejército sí requisó el intento de huelga del SUTER, ¿no? Y de petróleos, y cuando los ferrocarriles, pues es que había, pues, ¿no? O sea, si eso pasara un día en el petróleo, pues sería otra cosa. Si eso pasara un día nada más en esa franja del Bajío, es otra cosa. Que pasara en... Y entonces eso, tenemos número, pero
esta cuestión pues tiene que ver con una combinación así que cualitativa y cuantitativa. O sea, no solamente es el número, sino es aplicado en el lugar correcto y entonces parece que el Estado mexicano sí la tiene muy clara. O sea, hay que blindar a los sindicatos que tienen, a los trabajadores que están en sectores estratégicos de la economía de cualquier influencia del sindicalismo independiente, combativo, y hay que orillar a cualquier sindicalista de esas características a sectores con poca relevancia económica, ¿no? Estratégica. Y ese muro, ¿no? Ahora sí que ese sí, un muro de acero, está firme y esa es como de las preguntas que quiero hacer, ¿no? Ya con eso concluyo ahora sí que mi apertura y lo dejo aquí como para que lo tratemos de responder, ¿no? Una, ¿a qué se debe la falta de protagonismo del sindicalismo actual? O sea, ¿por qué no somos protagónicos? La represión no es peor que en el porfiriato y la cooptación no es peor que en el carbonismo. O sea, ¿a qué nos enfrentamos que no podemos? Pues? Y que podamos justificar, digamos, que es más difícil a lo que se hayan enfrentado las generaciones anteriores. Siempre le echamos la culpa a algo, ¿no? O sea, a mí me da risa, ¿no? Porque, bueno, se le echa la culpa al Chavo del Ocho. En algún momento el Chavo del Ocho tenía la culpa de todo, ¿no? Los mexicanos no hacíamos la revolución por culpa del Chavo del Ocho, ¿no? Luego que por la selección mexicana, ¿no? O cosas por el estilo, y dices, bueno, yo no sé si de veras las revoluciones dependan de eso, ¿no? O no sé si el Chavo del Ocho puede más que la policía del porfiriato. O sea, yo creo que de repente nos hacemos guajes nosotros solos. O sea, no queremos responder y ponemos un pretexto que si se lo pusiéramos a otras generaciones, la verdad, que ya no manchen, ¿no? O sea, me decías que yo tenía que poder contra los rurales de Porfirio Díaz y los Rangers de Arizona y tú no puedes con el Chavo del Ocho y la selección mexicana, ¿no? O sea, entonces la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos ahorita? Otra pregunta que quisiera ver es, ¿qué puede ofrecer el sindicalismo independiente a los trabajadores que no pueda ofrecerles el sindicalismo chavo? O sea, sí, ya en serio. Sí. ¿Qué puede ofrecer el sindicalismo independiente a los trabajadores? Amor. Que no puede ofrecer el sindicalismo chavo. Sobre todo tomando en cuenta que los motores originales, o sea, más inmediatos, más materiales, sí los puede ofrecer el sindicalismo chavo. Y la mayoría de nosotros no lo podemos hacer. Bueno, la otra, ¿pueden los trabajadores sindicalizados y relativamente privilegiados liderar al resto del proletariado y del pueblo? ¿Pueden los trabajadores sindicalizados, relativamente privilegiados, liderar al resto del proletariado y del pueblo? Otra cosa es esto, ¿no? O sea, ¿cómo superar el aislamiento del factor cualitativo y cuantitativo? ¿No? O sea, ¿cómo superar el aislamiento de la parte más clara del movimiento obrero está lejos de los sectores estratégicos y los trabajadores de los sectores estratégicos están completamente alejados de una dirigencia clasista del movimiento obrero? Y por último, pues ya más como también tratar de clasificar qué tipo de sindicatos hay ahora. O sea, ahorita, ¿cómo caracterizaríamos a los sindicatos en México?
que bueno, ya de mi parte es todo. Bueno, no todo ahorita seguimos pues, pero bueno, ya cedo la palabra al público. Mira, bueno, antes de eso, ya sé que a Andrés no le gusta porque sé que todos somos compañeros, pero sí quiero que sepan que está certificado para decir lo que dice. Puede que no estemos de acuerdo, pero certificado para decir lo que dice está. Compañero es sociólogo, tiene maestría y doctorado en estudios latinoamericanos y actualmente está haciendo un postdoctorado que eso lo ha llevado al trabajo con sindicalistas en Estados Unidos. Entonces, digamos que tiene la experiencia y el reconocimiento de lo que habla, ¿no? Digo, de que podamos estar de acuerdo con lo que dice, ¿no? Y no le gustan esos membretes, pero es importante también decirlos, ¿no? Bueno, pero en mi defensa, decir que la mayoría de las cosas que de algún modo conozco no es por eso, sino más bien por lo otro, más bien es por la lucha, pues, y por lo que la lucha te obliga a estudiar. Pero bueno, ya. Pues, si me permiten, me gustaría comenzar con alguna observación. Evidentemente el sindicalismo en México, y yo creo que en todo el mundo, siempre está en una carrera, en una lucha constante con la contraparte. ¿Sí? Hace rato me llamó la atención el hecho de que dice que el Estado puede ignorar al movimiento obrero y no pasa nada. Yo creo que es al contrario. Es decir, para conocer y poder sofocar cualquier situación hay que conocerla, hay que conocer su naturaleza y lo que sucede más bien con la cuestión sindical en México es que está controlada, que es diferente, ¿sí? Tú no puedes ignorar un fenómeno y permitir que crezca, que tome auge y después no puedas saber qué hacer con esta situación. Entonces el estancamiento del movimiento obrero precisamente tiene que ver con esto que te estoy comentando desde mi punto de vista. Es decir, también lo conoce que la compañera hizo una observación muy importante en la cuestión del sindicalismo charro. ¿Sí? Ellos están muy bien informados, tienen el acceso, son parte de un sistema, entonces saben cómo optar, por dónde llegarle, o presentar el diablito que se requiere para mantener un control. Y la otra es que también un sistema, un Estado, yo creo que no puede prescindir de un sindicalismo, sea cual sea su naturaleza. Puede ser charro, puede ser independiente. Tiene que de alguna manera presentar estos factores o estos, digamos, requerimientos para justificarse a sí mismo incluso. Es decir, el sindicalismo, los sindicatos en cualquiera de sus formas, como bien lo comentaste también, va a estar presente lo mismo que el proletariado. ¿Sí? Eso es algo que estoy pensando. ¿A qué se debe la falta del protagonismo sindical? Esa es, creo que, la segunda pregunta. La primera. No, es la segunda. El sindicalismo en México está muerto. Pues se ha reducido, yo creo que a su más mínima expresión. Aquí habría que hacer referencia a movimientos no solamente de sindicatos como el SME, como el SUTEP. O sea, están posicionados de acuerdo a su naturaleza en algún sector. La relevancia tiene que ver, como bien lo comentaste, con su poder de influencia
en la economía, si es un sector estratégico, lo que comentaste me parece muy interesante, pero no porque no pertenezcan, por decir, al sector energético, dejan de ser menos relevantes. ¿Sí? Yo creo que los movimientos fuertes precisamente se dan en el sector educativo también, y es a donde ha estado volteando precisamente el Estado. El movimiento sindicalista que tiene que ver con la cuestión energética, llámese SUTER, SME, incluso SUTIM, de alguna manera siento yo que ahorita está muy controlado. Algo que se le ha salido control es precisamente es el movimiento que tiene que ver con el magisterio, con el sector educativo, con los universitarios. Nada más basta abrir un poco cualquier periódico y vamos a ver las noticias que a quienes están golpeando ahorita. Pues es precisamente este sector, ¿no? ¿Y por qué lo están golpeando? Yo he estado, digamos, percibiendo una fragmentación, una tremenda fragmentación que tampoco es de a gratis, ¿sí? Y pasa como si nada a los ojos de las coordinadoras que tenemos, de la UNT, de las centrales, y no pasa nada, no hacemos estos movimientos, ¿no? Lo que acabas de comentar con lo que sucede en Michoacán, en el sentido de que están dejando morir por inanición a estos sectores, sucede en Guerrero, sucede en Oaxaca, en Chiapas y en todos lados. Pero creo que lo que está permitiendo este fenómeno y esta extinción o este control es precisamente esa fragmentación del movimiento. Le pegan a un sector a un sindicato del sector educativo y no pasa nada. Lo escuchamos, pero no lo fijamos como parte de la agenda principal de una organización, ¿sí? Es algo que quería comentar. Es una apreciación personal, pero vamos a escuchar a los demás compañeros. Esta pregunta de por qué no avanza el movimiento sindical si la represión no es peor que en el porfirismo ni la aportación peor que en el cardenismo, creo que la crisis tiene un efecto disciplinador sobre la clase obrera. En una etapa de un capitalismo que crecía al 6-7% anual, 50-60, te metes a un sindicato, armas una huelga y si te despiden, más o menos rápido encuentras otro empleo, ¿no? Pero en un capitalismo estancado como el que estamos en México,